Esperar que empiece. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, estamos muy felices desde nuestra querida Alampionaf en este 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que se llama Rosario 2020, ya que, como todos saben, iba a ser en la ciudad de Rosario, pero con la pandemia ahora tenemos que hacerlo de esta manera, pero igualmente juntos, igualmente muy entusiasmados con todas las contribuciones que tenemos, y entre ellas el orgullo de presentar a José Antonio Unzueta Loranes. Es la primera vez que él participa de este congreso, pero seguramente que no será la última, ya que ustedes saben que nuestras capacitaciones siempre vamos ganando amigos, y amigos de otros países como realmente nos sentimos como hermanos latinoamericanos a México, porque el licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sí?, nos va a brindar toda su experiencia. Él es egresado de la maestría en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México también. Él es perito particular de Psicología Criminal Forense, es capacitador del personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma también del Estado de México, es asesor de trabajos de investigación en la Universidad Digital del Estado de México, colaborador en la Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, psicoterapeuta particular, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Comportamiento, SOMECIC-SC, y vicepresidente, entre otros tantos títulos que él tiene y experiencia, de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense. Por eso este día, esta tarde, nos va a hablar del tema que para nosotros es fundamental: el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la evaluación pericial psicológica en el derecho familiar, ya que sabemos que muchas veces los niños y niñas tienen padecimientos precisamente por lo que vemos en esta foto, el padre y la madre, o quienes convivan, o quienes son responsables, realmente no se hacen responsables de su salud física y a veces, y fundamentalmente mental, cuando existe este tironeo, estas situaciones que realmente hacen que los adultos se separen, pero con violencia, partiendo al niño en dos, ya que él se siente en ese lugar en el que lo han puesto, ¿no es cierto?, precisamente como el trofeo de esas dos personas. Así que de este tema súper interesante y de lo que es la evaluación pericial nos va a hablar esta tarde nuestro querido amigo José Antonio. Buenas tardes, José Antonio. Muchas gracias, María. Pues antes que nada, saludar a todas las personas que nos acompañan en esta 12ª emisión del Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, y agradecerte a ti por la invitación, agradecer a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia por esta noble labor de dar a conocer pues las diferentes actualizaciones y todas aquellas actuaciones e intervenciones que se tienen que realizar para poder proteger este derecho, este interés superior de la niñez, que es una de las principales causas a las que debemos prestar atención. ¿Por qué? Dada la condición de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Y esta presentación, María, la divido en dos partes. La primera parte está enfocada principalmente a tocar algunos aspectos jurídicos, sobre todo cómo es que se va construyendo en el ámbito internacional y de convencionalidad aterrizándose este principio del interés superior de la infancia, y posteriormente en una segunda parte abordar aspectos técnicos de la prueba pericial en materia de psicología y las aportaciones que puede hacer esta intervención de los especialistas, precisamente para que el juzgador tenga elementos para poder determinar cuál es el escenario que resulte más benéfico para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Empiezo la presentación con una frase que precisamente encuentro en el manual de la UNICEF, que contiene la Convención sobre los Derechos del Niño, y en sus primeras páginas menciona esta frase: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Los niños son el futuro de nuestras sociedades, y si nosotros no atendemos a todas sus necesidades en esta etapa en la que ellos son vulnerables y que ellos se van apropiando de elementos
sociales, culturales, van introyectando pautas de comportamiento, formas de pensar, sentir, de comportarse. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener en un futuro si estos niños crecen involucrados en situaciones de violencia? Y si al final de cuentas los gobiernos, los estados y en sus actuaciones no intervienen de manera eficaz para poder proteger sus derechos. Algunos antecedentes respecto a los derechos de los niños, que digo, ya hay algunos precedentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero bueno, esta convención fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 7 de septiembre de 1990, en su primera emisión. La firman y ratifican 20 países miembros de las Naciones Unidas. Y de acuerdo a las citas de la UNICEF y esta organización, Humanium, no hay un solo tratado internacional como este que haya logrado tanto consenso por parte de la comunidad internacional. Actualmente tenemos que 192 de los 195 estados que forman parte de la ONU ya han firmado la convención y 190 de estos 192 ya la han ratificado. Cuando los estados firman y ratifican la convención, asumen el compromiso de velar por el interés superior de la niñez, tomándola como la consideración primordial que deben de atender en todas y cada una de las actuaciones del Estado. Y la convención entiende por niño a todo ser humano que no haya cumplido los 18 años de edad. Prácticamente dentro de esta categoría entran también los adolescentes, que si retomamos los datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, la niñez es la etapa comprendida entre los 10 y los 10, la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años y se divide en dos etapas que son consideradas la adolescencia temprana, de los 10 a los 14, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19. En algunos códigos o en algunas constituciones de los estados, como lo es, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se toma por adolescente a la persona que no ha cumplido 18 años, pero que ha cumplido los 12 años. O sea, niño, toda persona menor de 18 años, adolescente, menor de 18, pero de 12 o más años cumplidos. Y aquí también pongo como antecedente las diferentes leyes en diferentes países de Latinoamérica que se desprenden precisamente o que de alguna manera se diseñan a partir de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, tenemos que Argentina tiene la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En Brasil han diseñado el Estatuto del Niño y del Adolescente. En Paraguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Perú, el Código de los Niños y Adolescentes. Uruguay, Código de la Niñez y Adolescencia. Colombia, Código de la Infancia y Adolescencia. Y bueno, sus diferentes denominaciones que tienen estas leyes diseñadas en los diferentes países, pero que son convencionales con la Convención de los Derechos del Niño. En México tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el principio del interés superior de la niñez, además, también está consagrado en el artículo 4º constitucional. Pero a pesar de que México firma la convención desde 1990, fue hasta 2011, hasta una reforma constitucional que se realiza en el año 2011, cuando se consagra el interés superior del menor en el artículo 4º constitucional, que también en ese mismo año, a mediados de año, en junio, se hacen algunas reformas de ley y se incorpora también el principio de control de convencionalidad al artículo 1º constitucional. Y es entonces cuando el Estado mexicano formaliza estos compromisos de homologar sus criterios con los tratados internacionales de los cuales forma parte. Esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se diseña y entra en vigor en el año 2014. Anteriormente, si bien había leyes en las que había algunos artículos específicamente que eran convencionales con los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, valga la redundancia, no había una ley específicamente diseñada para proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, estos diseños y entradas en vigor de todas estas leyes en los diferentes países es una
pues de alguna manera garantía al menos de los derechos, de manera formal, de la incorporación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a las normas y leyes de los diferentes países. El interés superior del menor es un principio o de niñas, niños y adolescentes es un principio muy complejo de identificar cuáles son todas estas aristas. Y es un principio que establece la Convención y que busca la mayor satisfacción de todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Y aplicarlo exige entonces adoptar un enfoque basado en derechos que permita el respeto, protección a la dignidad física, dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. Entonces, a partir de que se diseñan estas leyes, en la mayoría de ellas se entiende que el interés superior del menor es la consideración primordial que las autoridades deben atender en todo asunto que involucre sus derechos. Se le debe dar una protección reforzada ex oficio. Y vamos a ver más adelante cómo es que se aterrizan todos estos puntos en las diferentes normas, leyes y reglamentos, ¿no? Incluso algunos estados han creado secretarías, procuradurías y áreas específicamente creadas precisamente para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el interés de niñas, niños y adolescentes son todas las medidas que el Estado debe proporcionar a este grupo vulnerable con la finalidad de garantizar su sano desarrollo integral, físico, emocional, material, involucra también aspectos relacionados a la educación, al esparcimiento, a los afectos, de manera que al alcanzar la vida adulta sean capaces de llevar de manera autónoma una vida sana y además de convivir en armonía dentro de su entorno social. Vemos, por ejemplo, que un principio fundamental de la educación es que la educación tiene la finalidad de favorecer un grado creciente de autonomía en los niños o en las personas que están recibiendo la educación. Entonces, vamos a ver también más adelante cómo en la pericial psicológica es importante detectar algunas formas de sobreprotección que a veces tienen los padres y que incluso podríamos pensar que están muy involucrados en atender los derechos de sus hijos, pero por el contrario, esta sobreprotección es contraria precisamente a los fines de la educación. Bueno, es importante agregar también que en todo caso que involucre a niñas, niños y adolescentes, se debe velar en primera instancia por sus derechos, incluso anteponiéndolos a los intereses y derechos de sus padres, sobre todo cuando la convivencia con alguno de ellos pueda resultar perjudicial. Y esto no es violatorio de los principios o del principio de igualdad formal, sino más bien atiende al principio de alcanzar una igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque debemos entender que niñas, niños y adolescentes son vulnerables, entonces requieren de que para proteger sus derechos se requiere hacer ciertas adecuaciones para poder atender a todos estos elementos de vulnerabilidad, de manera que ellos no se encuentren en desventaja para ejercer sus derechos. Bueno, entonces es necesario y es una obligación del Estado, de todos los estados, practicar diligencias que permitan identificar elementos de vulnerabilidad y riesgo para los menores en sus relaciones familiares. Perdón que me refiera a niñas, niños y adolescentes como menores, creo que es una forma que puede devaluarles en cierta manera, pero bueno, estoy dando las citas que un tanto desactualizadas, esta de Pujol de 2005, pero bueno, nos referimos a personas que no han cumplido la mayoría de edad. Hay una observación general que aquí la retomo de una publicación reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, una observación general del Comité de Derechos del Niño, y detalla que en casos concretos que involucren a niñas, niños y adolescentes, hay un procedimiento, tiene que haber un procedimiento que involucra en una primera etapa la evaluación de las circunstancias específicas de la vida de toda persona que se encuentre dentro de este grupo etario, para observar en qué medida estos niños, niñas y adolescentes tienen acceso al goce y ejercicio de sus derechos. Y esto tendría que efectuarse, esta evaluación, a la luz de los principios contenidos precisamente en este Comité de los Derechos del Niño. Principalmente hay 4 principios que están aterrizados en un protocolo, en el caso del sistema mexicano, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niños, niños y adolescentes, es precisamente una guía
para las y los juzgadores que deben seguir para poder atender los derechos de niñas, niños y adolescentes. Involucra estos 4 principios fundamentales: a la vida, a la supervivencia, la no discriminación y el derecho a expresar su opinión. Posterior a la evaluación, se tienen que determinar las medidas razonables y adaptables de acuerdo a la edad, pero sobre todo al grado de desarrollo y al grado de madurez. Estas medidas deben garantizar el pleno goce y efectivo de sus derechos, y esto debe efectuarse bajo ciertos parámetros. Aquí tenemos un diagrama, el diagrama que deriva precisamente de los lineamientos de la diapositiva anterior, y vemos cuáles son las observaciones que se deben de hacer en esta primera etapa de evaluación. Se debe respetar el derecho a expresar la opinión de niñas, niños y adolescentes, que está consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. Los niños no deben ser separados arbitrariamente de sus familiares, salvo que esto resulte más nocivo que benéfico para ellos. En teoría debe ser la separación, como en el sistema penal la prisionización debe ser la última ratio, así también la última medida, el último recurso, solamente en caso de riesgo probado y que resulte más perjudicial que benéfico, se debería decretar entonces una separación o una suspensión del derecho de convivencia que le asiste al niño, más no necesariamente a los progenitores. Es un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Los artículos, el artículo 3, los subpárrafos 19, 32, 39, el derecho al cuidado y protección y seguridad, el derecho a la educación, a la identidad, a la salud y a la atención de situaciones de vulnerabilidad específicas. Esto, obviamente, en estricto apego a los principios de los derechos humanos, que son los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de derechos de niñas, niños y adolescentes, y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos y no como objetos de derechos, porque vamos a ver que en los procesos familiares, y en esta presentación, en esta ocasión, me voy a enfocar específicamente en los procesos de guarda y custodia, porque estas personas pueden verse involucradas en muchas situaciones, por ejemplo, incluso de violencia intrafamiliar, pero particularmente me voy a centrar en los asuntos de guarda y custodia en los que los progenitores de niñas, niños y adolescentes pueden ser quienes están vulnerando sus derechos y pueden ser quienes incluso pretendan, consciente o inconscientemente, apropiarse de los niños, se apoderan de ellos como si fueran objetos, a veces incluso para lograr intereses pecuniarios, y terminan siendo ellos quienes afectan sus derechos, los ven como objetos de derecho, como yo tengo el derecho sobre mi hijo, cuando en realidad los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Entonces, bueno, en la siguiente fase de determinación es cuando debemos adoptar todas las medidas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades de cada niño, niña y adolescente y la evaluación de sus capacidades y grado de desarrollo. Pero se debe hacer una evaluación integral y poner en la balanza prácticamente todos los elementos que se mencionaron en la etapa anterior. No se debe tomar una determinación en función de un solo elemento, sino que se debe analizar exhaustivamente cuál sería el impacto de cada una de las medidas que vaya a adoptar el juzgador en la vida del niño, no solo en la inmediatez, sino también a mediano y largo plazo. Se tiene que buscar cuál es el escenario más benéfico para que este niño, niña o adolescente se desarrolle de manera integral. Bueno, las obligaciones del Estado de respetar y proteger y garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Y al final, lo que se pretende lograr con todas estas medidas, estas dos fases de evaluación y determinación, es el desarrollo integral y la estabilidad de esta persona que no ha cumplido la mayoría de edad. Ahora aquí pongo como referente, para entender un poquito más acerca del interés superior del menor. Obviamente no vamos a darle lectura a todo, pero es una tesis aislada que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en México, que habla del interés superior del niño como elemento de interpretación. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? La opinión del menor. Vamos a ver más adelante los alcances de la opinión del menor y cuándo se puede justificar el desestimar quizá o no darle
un valor preponderante a su opinión en casos específicos, pero en casos en los que no haya elementos de riesgo se debe atender a la opinión del menor, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y todos los convencionales dentro de las leyes de los estados. Las necesidades físicas, afectivas y educativas, el efecto sobre el niño de generarle o provocar algún cambio en sus hábitos. Si el niño está habituado a vivir en determinado contexto social, cultural, educativo, convive con familiares, con vecinos, sus mascotas, incluso hasta la casa en la que habita, un cambio en esta dinámica tendría que justificarse siempre procurándole un mayor bienestar que el que ya tenía. Muchas veces aquí me detengo un poco porque se toman en cuenta los elementos materiales, educativos, sociales, pero se dejan fuera los afectos. Y la parte afectiva es fundamental atenderla en asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el generar un impacto negativo en sus afectos puede provocar incluso el desarrollo de patologías y el desarrollo de conductas desadaptadas en etapas posteriores del desarrollo. Se debe atender a su edad, sexo y personalidad, obviamente sin prejuicios, caer en prejuicios estereotipados en función de sexo o género, desestimar todas estas cuestiones, pero bueno, atender todas sus necesidades, los males que este niño haya padecido y en que pudiera incurrir, y la posibilidad que tiene cada uno de sus progenitores para poder atender a todas las necesidades del menor. Pero siempre hay que considerar que es un derecho del niño, niña y adolescente convivir con ambos progenitores, porque esto también va a contribuir y es un factor que se relaciona con el libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo de su identidad, conocer sus orígenes, conocer y convivir y apropiarse también de valores, normas y muchos otros elementos que la familia les puede aportar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a mencionar un poco acerca del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Yo tomo como referente estos lineamientos del sistema mexicano, pero para hacer la presentación yo estuve revisando también diferentes códigos y leyes en diferentes países y todos estos códigos y protocolos son convencionales. En realidad son criterios que aterrizan lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este protocolo es precisamente, incorpora todas las consideraciones y los acuerdos que se han abordado en tratados internacionales que tienen carácter vinculante para todos los estados que los han ratificado y también la interpretación que se ha hecho de los mismos en documentos de diferente naturaleza. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros revisamos la convención, tratados internacionales o artículos específicos de las leyes y reglamentos, son demasiado abstractos. O sea, aunque parecieran tener específicamente que se debe atender al interés superior del niño, no nos dice cómo debemos atenderlo. Y entonces este protocolo guía, nos va diciendo paso a paso cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta. Los principios que yo les mencionaba al inicio de la presentación, el principio fundamental es el interés superior del niño y que ha sido reconocido en normas internas y también internacionales. Pero a veces se menciona en las determinaciones judiciales que en función del interés superior del niño se toma tal decisión. Sin embargo, no se explica, no se funda ni se motiva debidamente por qué tal determinación va a implicar o va a conllevar a un mayor beneficio para el niño. Y a veces incluso las decisiones judiciales terminan vulnerando los derechos de los niños. Entonces, bueno, aquí estaríamos hablando de un proceso de victimización secundaria, ¿no? Que deriva de la propia intervención de las autoridades. Por eso la importancia de seguir los criterios establecidos en los diferentes protocolos. Esto sería una buena práctica. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de las y los juzgadores para atender al interés superior del niño? Observar este principio fundamental en todas las etapas del proceso en el que intervenga un niño, una niña o un adolescente, sin importar la materia de la que se trate ni la calidad en la que estos participen. Y deben hacerlo de manera oficiosa. No es necesario que las partes
actúen o hablen en representación de los derechos de sus hijos. De oficio, el juzgador debe atender a las necesidades del menor y debe tomar al niño como centro. Siempre que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén involucrados en una controversia judicial, siempre se debe tomar al niño como centro y es lo primero que se debe atender, el bienestar de la persona que no ha cumplido la mayoría de edad. Entonces, el impartidor de justicia debe considerar que si bien los niños, niñas y adolescentes no intervienen directamente, las decisiones que ellos vayan a tomar van a afectar de manera incuestionable, o sea, van a afectar obviamente los derechos de estas personas. Y entonces deben valorar siempre las consecuencias positivas o negativas que puedan tener sus decisiones. Esto no requiere necesariamente de argumentación de por medio. No es necesario, no basta únicamente con mencionar, como yo les decía, que se tomó tal determinación en función del interés superior del niño. Tiene que llevar una argumentación reforzada sobre por qué el principio debe ser considerado y por qué la decisión va a cumplir o va a proteger este principio. Entonces, como existe mucha confusión respecto a cómo se debe atender o cómo se debe interpretar el interés superior del niño, se han establecido ciertos criterios, como el que establece la doctora Mónica González, Contró, quien sintetiza dos funciones fundamentales. Es un criterio hermenéutico y es un mandato para todas las autoridades. Entonces, para que funcione como un criterio hermenéutico, hay dos implicaciones. Debe ser un marco, debe tener como marco de referencia el catálogo íntegro de los derechos del niño. O sea que el juzgador, al momento de revisar las medidas, sean provisionales o definitivas que vaya a tomar, tiene que irse al marco normativo nacional e internacional y revisar todos y cada uno, o pues obviamente conocerlos, de los derechos del niño, niña y adolescente, y ver de qué manera, tomando en consideración que son interdependientes, están interrelacionados, y que el no ejercicio de alguno de estos derechos invariablemente va a afectar el ejercicio de otros derechos, debe tomarlos todos en cuenta y poner en la balanza para tomar la mejor decisión. Esta implicación, entonces, precisamente está relacionada con estos principios de interdependencia e indivisibilidad. Debe considerarse también que desde la perspectiva del desarrollo de la infancia, cualquier afectación en algún momento del procedimiento va a tener un efecto a mediano y largo plazo y en su desarrollo general. Una segunda implicación como criterio hermenéutico es la obligación de carácter reforzada y prioritaria. Entonces, tiene que atender el impartidor de justicia a la condición de desventaja y vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas porque son todavía dependientes de sus progenitores. Ellos no se valen por sí mismos, entonces tiene que atender también, atendiendo a este escenario que resulte más benéfico, tiene que tomar en cuenta las necesidades del menor y las posibilidades de los progenitores o de la familia ampliada o del Estado para ver quién o cuál de estas figuras puede ofrecer un mayor bienestar. La obligación reforzada entonces implica actuar de oficio para la protección integral de los derechos del niño. La obligación también de revisar exhaustivamente todos y cada uno de los medios de prueba y todos y cada uno de los elementos de los que se disponga o incluso solicitar de oficio, indagar a profundidad. Por ejemplo, en México de oficio se tienen que practicar las periciales en psicología y en trabajo social en todo asunto que involucre a niñas, niños y adolescentes, al menos en materia familiar. Ahora, para que funcione como mandato, se tienen que cumplir las siguientes implicaciones: colocar la plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y como el fin en sí mismo del proceso judicial y de la intervención judicial. La obligación del Estado de intervenir y las decisiones que tome el impartidor de justicia tienen que estar enfocadas a atender a este principio superior. Precisamente mencionábamos al inicio de la presentación el principio de no discriminación, que hablamos no en materia, en una cuestión formal, porque formalmente, pues sabemos que la ley en los estados está establecido que la igualdad de derechos de toda persona, sin importar raza, edad, preferencia sexual, etcétera, etcétera. Sin embargo, la igualdad sustantiva está precisamente en tomar en cuenta que las personas tenemos características
diferentes, hay diversidad, ¿no? En cuanto a nuestras características, y los niños tienen características particulares en cuanto a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, que le impiden por sí mismos ejercer ciertos derechos. Entonces, es necesario que el impartidor de justicia haga adecuaciones procesales que permitan velar precisamente de manera integral por los derechos de los niños. Bueno, obligaciones que se desprenden de este principio: garantizar un trato diferenciado y especializado a la infancia. Así lo menciona de manera textual el protocolo, un trato diferenciado que se refiere precisamente a brindar una protección reforzada derivada de esta condición de vulnerabilidad. Esto implica que deben valorarse riesgos y medidas de protección en todo caso que involucren a niñas, niños y adolescentes. Incluso, aunque no sea el motivo de la litis, a lo mejor únicamente se está ventilando un divorcio y una controversia por la guardia y custodia de una persona que no ha cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, el juzgador debe ser capaz, debe tener esa sensibilidad para detectar factores de riesgo en la dinámica familiar. Y cualquier decisión que adopte o que se adopte en el ámbito jurisdiccional que vaya a afectar de manera directa o indirecta, debe adoptarse reconociendo las características propias de la infancia. Se deben tomar previsiones necesarias para las distintas etapas procesales. Medidas de protección, la toma de declaración y el desahogo, el ordenar, la práctica y el desahogo de las pruebas periciales, de acuerdo a las características y necesidades de niñas, niños y adolescentes. Debe verificar también de oficio que la persona que no ha cumplido la mayoría de edad esté debidamente representada. En ocasiones vemos que los progenitores están tan involucrados en sus propios conflictos que a lo que menos están prestando atención es a las necesidades de sus hijos. Entonces, es necesario nombrarle un representante especial que, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, se le nombra, siempre tiene que intervenir el Ministerio Público y se le debe dar también participación a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que funge como representante especial de los derechos de la infancia. Un principio fundamental que no debemos soslayar es el derecho del niño, niña y adolescente a opinar en todo asunto que le involucre o que involucre sus derechos. Y no solamente a opinar, sino a que su opinión sea tomada en cuenta, porque la opinión del niño refleja en gran medida cómo es su dinámica familiar, refleja en gran medida el tipo de relación y la calidad del vínculo afectivo que tiene con cada uno de sus progenitores. Más adelante vamos a mencionar algunos temas muy controvertidos, aunque sea someramente, porque son muy vastos y complejos, como lo es la alienación parental, pero por ley se tiene que tomar en cuenta la opinión del niño, salvo casos muy específicos. Bueno, cuando el niño es escuchado, y no necesariamente o indefectiblemente el impartidor de justicia tiene que atender a lo que el niño desea, a las expectativas del niño, pero si decide apartarse de la opinión del niño, el sentir del niño, tiene que estar debidamente fundado y motivado en un mayor bienestar. Por ejemplo, únicamente una razón válida que justificaría el atender a la opinión del niño, escucharlo, tomar en cuenta su opinión y que no necesariamente sea el criterio fundamental para emitir un fallo, sería que lo que el niño desea no es lo que resulte más benéfico. Pero en gran medida, por lo general, la opinión del niño o el deseo del niño de permanecer al lado de uno de sus progenitores es un reflejo de la calidad del vínculo que tiene con este último. Entonces, bueno, aquí se toman en consideración algunas medidas. Por ejemplo, hay un cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se pone principal atención al derecho que tienen el niño, niña y adolescente a expresar su opinión y a que su opinión sea tomada en cuenta.
Incluso si revisamos algunas de las sentencias de la Corte Interamericana, hay una muy conocida de la señora Atala Rifo y sus 3 hijas, que interponen hacen una petición de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después de hacer la revisión del caso, la Corte Interamericana falla en favor de la comisión y en favor de la señora Atala Rifo, porque por una cuestión de prejuicio y estereotipo de género, se le estaba privando del derecho a detentar la guardia y custodia de sus 3 hijas, siendo que incluso en este asunto particular, la opinión de las niñas estaba orientada a una preferencia, una leve preferencia a vivir con la mamá. Y la justicia, la Corte Suprema de Justicia del Estado que fue llevado a juicio, desestimó la opinión de las niñas, únicamente diciendo que tomó en cuenta, que escuchó a las niñas, sin embargo, que su opinión no sería tomada en cuenta dada su condición de madurez. Y esto es un mito, que los niños no tienen la capacidad de formarse un juicio propio. Por supuesto que la capacidad de formarse un juicio se relaciona en cierta forma con la edad, pero principalmente con la madurez del niño. Pero por muy pequeño que sea, el simple hecho de que exprese libremente su deseo de permanecer con alguno de sus progenitores, aunque no lo justifique o lo fundamente o lo motive como lo haría una persona adulta, refleja los afectos del menor. Entonces, es importante que se tome en cuenta. Esto es fundamental. Bueno, el comité precisamente señala que la escucha del niño no debe considerarse como un fin, no es solamente escucharle, sino es un medio para que el impartidor de justicia pueda conocer un poquito más, aunque sea de manera generalizada y en la parte sensible, el contexto familiar y la dinámica familiar en la que está involucrada este niño. Bueno, la Suprema Corte en el Estado mexicano, en este amparo 30 del 2008, se ha pronunciado en relación a la obligación de tomar en consideración las manifestaciones de niñas, niños y adolescentes y la manera de hacerlo. Entonces, la Suprema Corte refiere precisamente que la escucha del menor puede aportar elementos para resolver y determinar cuáles son las consideraciones que debe atender para velar por el interés superior del niño. ¿Cuáles son las obligaciones que se desprenden de este principio? Informar al niño, niña o adolescente sobre las etapas del juicio, lo que va a implicar cada una de ellas, la importancia de su participación, lo que se espera de ellos, y en particular la importancia de conocer su punto de vista sobre lo ocurrido, sobre lo que acontece en su entorno familiar. Escuchar al niño, niña o adolescente de manera oficiosa, aun cuando no haya sido a petición de parte, es una obligación, al menos en México, escucharles. Y esto atendiendo precisamente al artículo 4 constitucional, que es convencional con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Garantizar también que existan condiciones adecuadas para la participación diferenciada y especializada. El mismo protocolo establece, son muchísimas fojas, no podríamos obviamente citarlas todas, pero los elementos que se tienen que tomar en cuenta de manera general, se tiene que preparar la escucha de menor, tiene que estar asistido el impartidor de justicia por una persona que tenga conocimientos especializados sobre la infancia, debe generar un ambiente de confianza, un ambiente amigable, debe formular las preguntas adecuándolas a la edad y a la madurez de la persona, niña, niño o adolescente, debe también tener incluso elementos que generen comodidad para el niño, o sea, a veces juguetes, marionetas, colores. El niño debe sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque si para un adulto resulta estresante y genera ansiedad el estar involucrado en un proceso judicial, ahora imagínense para una persona que todavía no ha alcanzado la suficiente madurez para comprender y que además puede tener conocimiento, porque los niños se percatan de todo, de las implicaciones que pueda tener su participación. Puede tener conocimiento de que sus progenitores se están separando y esto le puede generar sentimientos de culpa. Entonces, se debe preparar muy bien la escucha de menor. También otra obligación es que la opinión del niño forme parte explícita del razonamiento de lo resuelto. Si se toma en cuenta y se resuelve tomando en cuenta su opinión, se tiene que referir en la resolución. Si no se toma en cuenta o se desestima la opinión, se tiene que referir
el niño manifestó tal, tal, tal. Sin embargo, pues de las otras pruebas, de los otros medios de prueba, se puede colegir que este entorno resulta más favorable que el otro a pesar de la opinión del niño. Bueno, ahí se justifica. O se puede a lo mejor estimar que este entorno en el que el niño quiere vivir resulta nocivo por tal, 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 pero se tiene que explicar y se tiene que fundamentar. El cuarto principio, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. En relación con este principio, pues no únicamente se agota la obligación del impartidor de justicia con la prohibición de actos que lo vulneren, sino que también tiene que proveer lo necesario para que la vida revista en condiciones dignas. Aquí, por ejemplo, se menciona muy someramente el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, pero yendo un poquito más allá, no debe chocar, obviamente, este principio con otros principios y con otros derechos. No se debe actuar de forma discriminatoria y privar a alguno de los progenitores de la posibilidad de detentar la guarda y custodia por el nivel socioeconómico, porque no es el nivel socioeconómico en sí mismo, sino en realidad se tiene que valorar el impacto que vaya a tener en el niño el vivir en uno o en otro lugar, con uno o con otro progenitor. Y de manera general se tiene que buscar, siempre que sea posible y siempre que la dinámica entre los progenitores lo permita, que haya una convivencia equilibrada. Vamos a ver un poquito más adelante el impacto a nivel psicológico que puede tener también las resoluciones tajantes y los regímenes rígidos, ¿no? De que te toca a tal hora y tal día, y entonces para el niño la convivencia se vuelve una obligación y no un derecho, y esto sería una vulneración del principio del interés superior de la infancia. Pero bueno, es un principio cuya concreción depende del ejercicio de derechos como la alimentación, la salud y la educación, necesarios para la existencia de una vida digna y condición para la supervivencia de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, para abundar un poquito en esto, también aquí es muy importante la pericial en trabajo social y la pericial en psicología, porque cómo puede allegarse el impartidor de justicia de elementos para poder identificar cuál de los entornos puede ofrecer mejores condiciones para el niño. Pues tiene que ser a través de estas periciales, pero también tiene que tener el impartidor de justicia la capacidad para hacer la petición o formular los cuestionamientos, las interrogantes que le van a permitir arribar a esta información, porque muchas veces los dictámenes de trabajo social únicamente refieren la casa con el papá o la mamá, tienen 3 recámaras, tienen una tele, tienen 2 baños, pero no son concluyentes en el sentido de emitir un argumento lógico o un razonamiento que le permita al juzgador determinar dónde va a estar mejor. ¿Por qué? Porque sí, ambos domicilios pueden tener condiciones suficientes para que el niño sobreviva. Sin embargo, uno puede ofrecer mejores condiciones. Obviamente, el solo elemento material no es determinante, pero sí es un factor a tomar en cuenta analizando otros elementos. Entonces, bueno, en relación al derecho al desarrollo, el Comité de Derechos Humanos ha interpretado este concepto de manera integral, involucrando muchos aspectos de la vida del niño, como lo es el desarrollo físico, mental, espiritual, psicológico y social. Todos estos elementos son necesarios para un sano desarrollo integral. ¿Cuáles son entonces las obligaciones que se desprenden de este principio? Considerar el impacto que la decisión pueda tener en los derechos humanos a la vida, entendiéndolas como la existencia de condiciones de una vida digna, a la supervivencia y al desarrollo, donde se va a desarrollar mejor este niño. Cuando se revisa entonces un caso relacionado con niñas, niños y adolescentes, se debe analizar más allá de la situación concreta que forma parte de la litis, evaluando también la vigencia de sus derechos. La no garantía de alguno de estos derechos en alguno de los contextos posibles debe exigir a las autoridades competentes atender a esta situación para la vigencia del derecho humano de que se trate. Entonces, siempre en toda sentencia o en toda resolución se deberían de emitir no solamente el decreto de con quién se va a quedar el niño, sino también recomendaciones para atender mejor a las necesidades del niño, con papá y con mamá, con ambos. Aplicar una lógica pronto niño ante las posibles medidas de protección que tengan que dictarse.
siempre se tiene que tener certeza de la integridad y no así del riesgo para fundar una medida de protección, y aquí lo vamos a explicar un poquito más adelante. O sea que las medidas cautelares se tienen que dictar incluso como medidas preventivas. Se tiene que tener certeza de que no hay riesgo y ante la mínima sospecha se puede de alguna manera pues dictar estas medidas cautelares, aunque no se tenga comprobado de forma indubitable un riesgo. Ante la mínima referencia del niño de una situación de violencia familiar, por ejemplo, de oficio tienen que intervenir las autoridades y primero garantizar que el niño esté seguro. Las reglas de actuación en materia familiar, la protección de la infancia ex oficio. Es una cuestión que no está sujeta a la voluntad de persona alguna y ni siquiera de las partes en juicio, ni siquiera de los progenitores. Quien conozca de un hecho que pueda ser resuelto mediante intervención jurisdiccional debe actuar con fundamento en el interés superior del niño para proteger a una de estas personas que se encuentre en riesgo. No se puede dejar a voluntad de las partes ni a la capacidad de los abogados postulantes la correcta iniciación y substanciación de un procedimiento jurisdiccional requerido para garantizar los derechos de personas menores de 18 años. La justicia no debe estar determinada por la argucia de los abogados o de los representantes de las partes en juicio, sino por la justicia de las pretensiones. Y el juzgador está en medio. El juzgador, si percibe que una de las partes no tiene una defensa adecuada, y sobre todo cuando es un niño, niña o adolescente, debe suplir la deficiencia de la queja e intervenir de manera oficiosa para velar por el interés superior del niño. Y obviamente darle intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo menos en México es la instancia que representa los derechos de las personas que no han cumplido 18 años. Bueno, otra regla de actuación en México es que no se pueden desechar probanzas lícitas por razones formales. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en algunas interpretaciones que han hecho los tribunales colegiados y las salas de la Suprema Corte de Justicia, han referido que el interés superior del niño está por encima del procedimiento. Si de alguna manera una norma procedimental vulnera los derechos del niño, debe prevalecer el interés superior del niño por encima del procedimiento. Entonces, si el juzgador advierte que algún medio de prueba quizá haya sido ofrecido, siempre y cuando obviamente no se viole el derecho de igualdad procesal, que no entre en conflicto con otros derechos, pero sí se puede hacer una ponderación de derechos, que no haya sido ofrecida quizá a tiempo, pero es fundamental para poder que el juzgador pueda allegarse de elementos para detectar una situación de riesgo para el niño, tiene que tomarla en cuenta. Y cuando la prueba, por ejemplo, no cumple los requisitos formales para su ofrecimiento, se debe valorar previo al desechamiento si es importante para resolver en favor del interés superior de la infancia. Y si es relevante para este efecto, tiene que ser admitida. Solamente las probanzas que puedan afectar a las personas menores de edad, sean ilícitas o aquellas que sean notoriamente improcedentes, deben desecharse. Pero si son para salvaguardar sus derechos, deberían admitirse. Bueno, pruebas para mejor proveer. El juzgador está facultado para ordenar la práctica o el desahogo de pruebas que considere necesarias para llegarse de información que sirva a velar por el interés superior del niño. Y dadas las características de la infancia, ¿cuál es la información de la que debe llegarse el juez o la jueza? De la opinión y descripción del niño que haga de su propia circunstancia en ejercicio a su derecho a ser escuchado. Aquellas que sirvan para darle información relativa al estado psicoemocional del niño, niña o adolescente, o incluso de la condición y características psicológicas de sus progenitores. Si en algún momento presentan algún trastorno psicológico, alguna patología que ponga en riesgo la integridad del niño, es una prueba que debe ordenarse. Incluso hay jurisprudencia respecto a que en caso de que la prueba pericial en materia de psicología pueda ser repetitiva o pueda de alguna manera provocar un impacto negativo en el estado emocional de la persona, del niño, niña o adolescente, puede a lo mejor prescindirse de ella,
pero no así de las pruebas periciales en materia de psicología de sus progenitores. Pruebas relacionadas a su desempeño académico y social en la escuela y cualquier otro dato contextual que pueda ser reflejo relevante sobre las manifestaciones o comportamiento o datos acerca del estado emocional del niño, niña o adolescente. Todas estas probanzas deben admitirse y deben incluso ordenarse, aunque las partes no las ofrezcan. Hay un principio también establecido, una regla de actuación en el protocolo, que es la carga de la prueba hacia la integridad y no el riesgo. Y esto obliga al impartidor de justicia a tomar en cuenta de que existe una presunción en favor de la necesidad de protección. Entonces, el otorgamiento de estas medidas debe otorgarse de manera provisional ante la duda razonable sobre el riesgo en la que pudiera encontrarse el niño, niña o adolescente, hasta tener certeza razonable de su seguridad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia ha considerado que una decisión equivocada respecto a otorgar una medida de protección siempre va a ocasionar menos daño que equivocarse al no otorgar esta medida de protección. Ante una situación, por ejemplo, de que hay indicios o una imputación que haga el niño directamente de violencia familiar, de maltrato, de abuso sexual, si el juzgador otorga una medida de protección y resulta que después de la práctica y desahogo de periciales se observa que no existía tal situación, va a ser menos dañina que hacer que el niño permanezca en un entorno de violencia y que permanezca junto a su probable agresor. Entonces debe dictarse de oficio, de manera provisional y de manera inmediata. Y estas medidas deben tomar nuevamente en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, y para esto será necesario entonces escucharle a la mayor brevedad posible. Claro, tampoco hay que escucharle en más ocasiones de las que se considere necesarias. Siempre debe atenderse también al principio de mínima intervención por el desgaste que la participación del niño, niña o adolescente en juicio puede implicar para ellos. Pero cuando hubiera duda razonable sobre un riesgo a la integridad física, sexual o psicológica, se debe dictar de manera inmediata y escuchar en la primera oportunidad al niño. ¿Qué elementos debe considerar? Y ya nos estamos acercando a la segunda parte de la evaluación pericial psicológica. ¿Qué elementos ha de considerar el impartidor de justicia? Elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurran en una familia determinada, buscando lo que se entienda mejor para los hijos y para su desarrollo integral, para el desarrollo de su personalidad, para su formación psíquica y física, teniendo presentes elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando necesidades de atención, cariño, alimentación, educación y ayuda escolar, desahogo material, desosiego, clima y equilibrio para su desarrollo, pautas de conducta de su entorno y de sus progenitores, el ambiente social y familiar que cada uno de los progenitores le pueda ofrecer, sus afectos y relaciones con ellos. Este es fundamental, porque esto va a reflejar otros elementos que son difíciles de apreciar, incluso a través de la pericial psicológica o incluso a través de la pericial en trabajo social, porque cada una de las partes va a tratar de mostrar la imagen más favorable y van a poner la cara de nobles corderitos las dos partes y el niño está en medio. Entonces, la opinión del niño siempre será fundamental y esto va a reflejar los afectos y la relación que tiene con cada uno de sus progenitores, con la familia ampliada y también los apegos que tenga incluso al entorno social y incluso hasta elementos materiales, ¿no? Como pudiera ser la casa, sus muebles, muchas otras cosas que se tienen que tomar en cuenta. Tiene que tomar en consideración el juzgador si existe un rechazo o una especial identificación con alguno de sus progenitores. Y aquí vamos a explicar más adelante cuáles son las posibles causas de que pueda haber un rechazo del niño, niña o adolescente hacia alguno de sus progenitores. Tiene que tomar en cuenta la edad y la capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto, pero se debe juzgar de forma individualizada, se tienen que tomar en cuenta las peculiaridades de cada caso, no se puede aplicar de manera indiscriminada la misma norma y los mismos lineamientos, cada caso tiene elementos particulares que se deben detectar y se debe de atender, no se puede realizar ni el dictado de sentencias o resoluciones de manera burocrática, como si se tratara de un mero trámite.
ni tampoco se deben practicar las pruebas periciales como si se tratara de un mero trámite. Cada asunto tiene peculiaridades y, por supuesto, sabemos que tenemos mucha carga de asuntos. Sin embargo, la decisión que se vaya a tomar o las recomendaciones que los peritos vayan a emitir van a tener un impacto e incluso puede provocar un daño irreversible en la vida de este niño. Por eso es importantísimo analizar en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes todos y cada uno de los elementos de manera exhaustiva. Bueno, cuando no existe un impedimento legal, psicológico o de alguna otra índole para restringir la convivencia de los menores con alguno de sus progenitores, es importante garantizar la convivencia con ambos, porque separarles de alguno de ellos puede ocasionar graves consecuencias en su desarrollo psicoemocional. No nos da tiempo de revisar todos los conceptos y todas las teorías, pero hay síndrome del padre ausente y síndrome de la madre ausente, y son características psicológicas que se desarrollan precisamente a partir de la separación. Está también el llamado síndrome de Salomón, que es el síndrome que desarrollan los niños ante la ruptura de los padres. Estos síndromes, si bien no han sido reconocidos, como tampoco ha sido reconocido el síndrome de alienación parental por las comunidades científicas, sí son elementos que nos pueden servir de guía para identificar algunos rasgos de personalidad que se repiten en niñas, niños y adolescentes que han vivido las mismas experiencias de divorcio y de separación de sus progenitores. Entonces, se debe de buscar, siempre y cuando la dinámica familiar, las actitudes de las partes lo permitan, que el niño, niña o adolescente tenga una convivencia regular, libre, con ambos progenitores, independientemente de quién vaya a detentar la guarda y custodia. Si es posible una custodia compartida, sería lo mejor, pero no siempre es lo idóneo en todos los casos, ¿no? Las medidas de convivencia supervisada deben ser siempre el último recurso. Si se puede lograr una convivencia libre, regular, donde el niño pueda pasar tiempo con ambos progenitores en sus domicilios, convivir en vacaciones, convivir con la familia ampliada, eso es lo idóneo. Los centros de convivencia familiar son una medida que, perdón por la forma en la que lo voy a expresar, pero en lo que se sabe de cómo funcionan al interior, tienen juegos, tienen juguetes, se supone que pues están los niños seguros y demás, y debe ser el último recurso cuando se percibe que pueda haber algún elemento de riesgo, cuando haya convivencia de tránsito. Pero en realidad, la realidad es que es como la cárcel de los niños. O sea, los niños no pueden desenvolverse con libertad. Este tipo de medidas imponen a los niños restricciones a sus derechos. Se garantiza el derecho a la convivencia, pero puede resultar incluso incómodo. Se debe aplicar y deben operar, obviamente, mientras se fortalecen los vínculos parentales, cuando por alguna causa este vínculo esté deteriorado o cuando exista alguna presunción de riesgo. Pero cuando no lo exista, se le impone una obligación al niño más que respetar su derecho. Bueno, las diferentes modalidades, y esto ya habrá oportunidad en otro momento de abundar más sobre los beneficios y los perjuicios de los centros de convivencia familiar cuando se utilizan en exceso. Es algo así como la prisión preventiva. A pesar de que tengan y estén diseñados para atender a las necesidades, no será lo mismo a que el niño puede ir con papá y mamá al cine, al circo, al parque, a comer, de compras, involucrarse en la vida cotidiana. Eso es lo que les va a ayudar a desarrollar libremente su identidad y su personalidad. Pero bueno, en la literatura mexicana se define como guarda o cuidado que se ejerce sobre una persona o cosa, y en este caso pues son los hijos. Y hay diferentes modalidades: la custodia compartida, la custodia concurrente, alternada o dividida. Cada una puede ser considerada de acuerdo a las peculiaridades de cada caso, cuál sería la idónea para cada asunto en particular. Una custodia compartida es una de las modalidades, pues las que podrían aportar mayores beneficios, siempre y cuando los progenitores puedan ponerse de acuerdo y no esté muy ríspida la relación entre ellos, y para esto también existen los centros de mediación y los centros de justicia restaurativa. Pero bueno, en este caso, ambos progenitores ejercen en mayor o menor medida, pero en igualdad de condiciones, el beneficio
de la guardia y custodia de los hijos, y pueden visitarlos indiscriminadamente del pago de alimentos, pueden ellos participar y estar involucrados de manera cotidiana en la vida de sus hijos. La custodia concurrente consiste en designar funciones y actividades específicas que cada uno de los progenitores va a realizar con sus hijos. O sea, se designan tareas como, por ejemplo, a lo mejor el papá pasa por ellos en la mañana y los lleva a la escuela, los recoge a la hora de la salida, los lleva a la casa, en la tarde la mamá supervisa las tareas, pueden dormir o pernoctar con uno o con otro indistintamente, pero bueno, se dividen las funciones y actividades a diferencia de la custodia compartida en la que ambos están involucrados en la vida del niño, que es lo que a lo que el niño está acostumbrado de cuando sus progenitores vivían juntos. Antes de la desintegración familiar, la custodia era compartida, independientemente de los roles que cada uno de los progenitores jugaba en la vida del niño. La custodia alternada es la que se ejerce de forma temporalmente alternativa. Por ejemplo, puede ser los fines de semana, una semana con cada uno, o a lo mejor a veces se han determinado guardas y custodias de un año con un progenitor y otro año con otro progenitor. La custodia dividida, por ejemplo, que esto es menos recomendable porque hay un principio de evitar la separación entre hermanos, pero en ocasiones y atendiendo pues a veces precisamente a la opinión del niño o de los niños involucrados, niños, niñas o adolescentes, uno de los niños puede quedarse con papá, otro de los niños puede quedarse con mamá, porque a lo mejor se puede colegir que además de la opinión del menor, uno de los progenitores, de acuerdo a la edad y madurez de alguno de sus hijos, puede ofrecer mejores condiciones para su desarrollo integral y el otro progenitor puede ofrecer mejores condiciones para el desarrollo integral de otro de sus hijos, pero siempre una convivencia regular y libre sería lo idóneo. A veces los progenitores pueden vivir a mucha distancia y pues esto por eso puede llegarse a la determinación de que una custodia dividida sea la mejor opción, pero siempre deben valorarse las circunstancias específicas de cada caso. Ahora entramos en el tema de la prueba pericial psicológica. ¿Qué elementos se deben atender? Pero sobre todo, ¿cuál es la metodología idónea para la evaluación pericial psicológica? ¿Por qué? Porque a veces tenemos dictámenes periciales que se emiten, como bien lo dice mi buen amigo el doctor Luis Harvey Bravo, como una práctica chamánica en la que no se utiliza la metodología idónea, se emiten conclusiones y recomendaciones en función de meras apreciaciones subjetivas y esto va a tener un impacto que puede ser terrible para la vida del niño. Entonces, la psicología jurídica y forense requiere una metodología. Yo generalmente aplico siempre mixta, cualitativa, cuantitativa, inductiva, deductiva. Vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque si no se trabaja de manera empírica, no se formulan hipótesis, no se comprueban hipótesis, no estamos aplicando el método científico. Y si no aplicamos el método científico, estas determinaciones se vuelven completamente subjetivas. Y entonces la autoridad puede caer en falacias. Una falacia de autoridad es concederle valor a una opinión por quien lo dice, cuando la veracidad de un hecho no depende de quién lo dice o quién lo refiera, sino de las pruebas, las evidencias y los argumentos que acompañen esta opinión. Entonces, muchas veces, pues dijo el perito que estaba mejor acá, pero si no utilizó la metodología idónea, el impartidor de justicia tendría que pues tener estos conocimientos, le son útiles, pues, para poder verdaderamente fungir como perito de peritos, en el sentido de concederle mayor o menor valor probatorio a determinado dictamen pericial en cualquiera de las áreas técnicas que se realice. ¿Qué se debe aplicar para poder utilizar una metodología mixta? Técnicas como la revisión del expediente o carpetas de investigación, sea familiar o penal, civil o penal la causa, entrevistas abiertas, estructuradas, semiestructuradas, observación directa, valoración mental, elaboración y análisis de historia clínica, anamnesis, entre muchas otras. Cada caso tiene sus peculiaridades y las técnicas, pruebas e instrumentos se deben elegir en función de las peculiaridades del caso y de las características de las personas que vamos a evaluar, su edad, su nivel sociocultural, su nivel educativo, etcétera, porque cada prueba, cada instrumento tiene ciertos criterios de aplicación.
deben evaluarse a todas las partes involucradas en juicio. Se debe evaluar a ambos progenitores o a las personas que pretendan detentar la guardia y custodia, o a las personas con las que vaya a convivir el niño, niña o adolescente, sobre todo cuando se presuma que hay algún tipo de riesgo. Por ejemplo, hay asuntos, controversias por la guardia y custodia de los menores en las que incluso se realizan falsas denuncias por abuso sexual, pero hay otros casos en los que estas denuncias son reales. Entonces, el perito debe profundizar para determinar si existe algún factor de riesgo en la convivencia con alguno de sus progenitores, o con la familia extensa, o con las parejas de los progenitores, o cualquier otra persona que cohabite en el domicilio donde va a vivir el niño. Hasta allá se tiene que llegar la prueba pericial en psicología, para no dejar en riesgo al niño. Entonces, bueno, pruebas cualitativas, por ejemplo, el test de la familia con niños, es una prueba muy útil. También puede utilizarse, aunque está diseñada para niños, también se puede utilizar con adolescentes. Esta prueba nos permite detectar cuál es el nivel de proximidad que tiene con cada uno de sus progenitores, a qué figura le concede mayor importancia, con quién se siente más cómodo. Y como es una prueba proyectiva, también nos permite detectar incluso indicadores de abuso sexual, de violencia, de maltrato, autoestima del menor, distanciamiento con alguno de sus progenitores, etcétera. Me regreso al apartado anterior de técnicas. La historia clínica es fundamental, y yo le quitaría aquí tal vez historia clínica, porque a veces se puede entender como antecedentes psicopatológicos o médicos. Historia clínica nos referimos a los antecedentes familiares, laborales, educativos, etcétera, etcétera. Y tomando en cuenta incluso ahí, dentro de la historia clínica, la dinámica familiar, con quién vivía el niño, cuáles eran los roles que ejercían sus progenitores, cuál era el nivel de involucramiento del niño con cada uno de ellos, qué actividades realizaba, con quién más convivía el niño, qué hacían en vacaciones, etcétera, etcétera. Son muchos, muchos, muchos los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y todos estos elementos se aterrizan en las conclusiones del dictamen, pero el perito tiene que profundizar. Es un estudio de caso, no es una mera entrevista o una mera apreciación, es un estudio de caso y es una investigación pericial prácticamente. Bueno, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la figura humana como referencias únicamente, el test de frases incompletas para niñas, niños, adolescentes, adultos. Para cada uno, pues de acuerdo a su edad, se le aplica la versión correspondiente. El test de apercepción temática, para niños pequeños se utiliza el de figuras antropomorfizadas de animales, para niños un poquito más grandes se utilizan ya con figuras humanas, y está la versión también para adultos. Y dentro de los instrumentos cuantitativos, que estos son de alta confiabilidad, porque además son estandarizados específicamente para poblaciones determinadas, como por ejemplo yo utilizo mucho el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el inventario de los 16 factores de personalidad de Cattell, los inventarios de competencias parentales son muy importantes en asuntos de guardia y custodia de menores, los cuestionarios para evaluar estilos educativos o estilos de crianza, como el de Ángela Magás y Manuel García, entre muchos otros, y se tiene que hacer también una revisión bibliográfica que contraste las diferentes hipótesis para poder determinar cuál de ellas explica mejor los indicadores que se obtienen de la evaluación. O sea que el marco teórico tiene que tener referentes de todos los argumentos y las manifestaciones que hayan hecho las partes al momento de formular la demanda o de contestar la demanda. Y el perito tiene que revisar diferentes teorías. Menciono, por ejemplo, en materia penal, me voy un poquito a la materia penal, asuntos donde hay una denuncia por violencia sexual y por violencia intrafamiliar, una en contra del padre, otra en contra de la madre, indistintamente, lo pongo, cualquiera puede estar en las dos condiciones o circunstancias, y entonces al hacer la valoración pericial, nosotros tenemos que tener en el marco teórico indicadores, bibliografía, referentes teóricos que nos digan cuáles son las características que presenta un niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual, y cuáles son las características que presenta un niño víctima de violencia intrafamiliar, y de acuerdo a los resultados de la evaluación, explicar por qué se ajusta más a esto y no a aquello. En materia familiar, por ejemplo, el rechazo de un menor puede estar, de un niño, niña o adolescente, perdón, puede estar justificado por la violencia que ejerce uno de sus progenitores, o puede existir también la teoría acerca de la alienación parental,
pero tenemos que tener las dos versiones y hacer un diagnóstico diferencial y comprobar las hipótesis, porque si emitimos conclusiones con base en especulaciones y presunciones, ponemos en riesgo al niño, y eso es un error terrible, o sea, puede tener consecuencias trágicas. Estos inventarios de estilos educativos de Ángela Magás y Manuel García básicamente nos arrojan 4 perfiles que son compatibles con las teorías de los estilos de crianza de Eleanor Maccoby y John Martin. El perfil sobreprotector, que es compatible con el permisivo indulgente de John Martin y Eleanor Maccoby. El perfil negligente de Eleanor Maccoby y John Martin es con el perfil inhibido, es compatible con el perfil inhibido de Magás. El punitivo es compatible con el autoritario represivo y el asertivo es compatible con el autoritario recíproco. Padres y madres que son permisivos, que no ponen límites en la educación, que dejan que los hijos los eduque el internet, la computadora, YouTube, los amigos, el celular, es igualmente riesgoso que los progenitores que ejercen otras formas de maltrato. De hecho, el no involucrarse, la permisividad excesiva, es una forma de abandono que también tiene consecuencias trágicas. El niño que no introyecta normas, no introyecta límites, puede terminar entrando en conflicto con la ley en etapas posteriores del desarrollo. Entonces, los estilos sobreprotectores e inhibidos pueden resultar nocivos para el niño. Y el estilo punitivo, los progenitores que son extremadamente agresivos y que educan a los hijos con violencia, sea verbal, sea física o de cualquier otro tipo, también desarrollan rasgos de personalidad que les pueden llevar a entrar en conflicto con la ley o incluso a desarrollar patologías que en determinado momento limiten su capacidad de valerse por sí mismos y limiten su capacidad de desarrollarse de manera integral. Entonces pensemos que el estilo ideal es el asertivo para el caso de la teoría de Magás y de García, que sería el equivalente a un autoritarismo recíproco en Eleanor Maccoby y John Martin. Esto significa que al niño se le ponen límites, pero se le explica al niño el porqué de la importancia de esos límites. ¿Cuáles son los beneficios de apegarse a determinadas normas, de asumir responsabilidades, etcétera, etcétera? Este es un tema también muy vasto y muy complejo. Cada uno de estos cabría una explicación de los beneficios y consecuencias, pero bueno, es importante también señalar que no hay progenitores, ni padres ni madres, que sean el modelo deificado de papá y mamá. Padres y madres vamos a cometer errores en la educación de nuestros hijos. Sin embargo, es importante que el perito detecte cuándo son errores y cuándo ya también se está incurriendo en una situación de violencia o indiferencia, omisiones de cuidado que puedan traer problemas al niño. Bueno, hay diferentes fuentes de información que deben ser parte de la prueba pericial psicológica, entre ellas el expediente, y tenemos que analizarlo. Hay estas prácticas chamánicas de las que yo les menciono, son aquellas en las que 2, 3 palabritas cruzadas con el niño, ni siquiera se evalúa a los progenitores, evaluaciones de 20 minutos, y ya tienen conocimiento pleno de la dinámica familiar. Eso no es posible, eso es una mala práctica. Entonces, se debe partir del expediente. ¿Cómo era la dinámica familiar? ¿Qué es lo que está refiriendo cada una de las partes? Obviamente no conceder valor y credibilidad a los argumentos de ninguna de las partes en juicio, pero sí tomarlos en cuenta, analizarlos para formular las hipótesis previas a la evaluación, porque si no, no estamos haciendo método científico. Bueno, los reportes de otros profesionales, si hay reportes clínicos del médico, si hay un psicólogo tratante, sobre todo para la pericial psicológica nos es de mucha utilidad lo que se haya detectado en los reportes de la escuela, por ejemplo, las evaluaciones psicopedagógicas, grabaciones de evaluaciones anteriores, entrevistas, las mismas pruebas psicológicas que se apliquen y la observación directa. Pero no podemos emitir un dictamen, o no debemos más bien emitir un dictamen, si no hemos evaluado a las partes con la mera apreciación subjetiva de ver un video o ver solo las videograbaciones. Si no conocemos el contexto de cómo se realizaron, estamos adivinando. Y ahí está la parte de la ventaja que tiene, por un lado, el ser perito de parte.
que pues no estamos tan cargados de trabajo ni tan limitados de tiempo. Es importante ahí el impartidor de justicia que solicite la exhaustividad de la pericial, incluso a la hora de formular preguntas, algo que pues les comparto. Muchas veces me he encontrado yo en las peticiones que se hacen a los peritos oficiales, se les pide que realicen una entrevista para emitir un dictamen. Una entrevista no es suficiente para emitir un dictamen, es una evaluación psicológica y la entrevista es solo un pequeño fragmento de la evaluación psicológica. Sobre todo en casos de niñas, niños y adolescentes, debemos profundizar. ¿Por qué? Porque el interés superior de la infancia es un principio fundamental que se debe atender. Y no solo lo debe saber el juzgador, el perito debe estar comprometido también en cuidar los derechos de la infancia. Bueno, hay diferentes niveles de fiabilidad de la información de acuerdo a las fuentes de las que se obtienen. Los datos subjetivos son los que provienen de las manifestaciones de las personas implicadas y son subjetivos porque corresponden a su percepción de la realidad. Su fuente básica es la exploración a través de la entrevista forense. Son más objetivos los datos que nos aporte el menor que los datos que nos aporten los progenitores, porque el niño está hablando prácticamente de sus sentimientos. Los adultos están hablando más de sus pretensiones y están muchas veces acomodando la información y muchas veces ni siquiera son ellos los que emiten esas manifestaciones, sino son los consejos de los abogados. Pero el niño nos va a decir mucho en relación a la dinámica familiar. Pero bueno, los datos subjetivos, lo que dicen las personas implicadas. Datos objetivos son los que provienen de la aplicación de las técnicas de entrevista y de la observación, pero no la mera transcripción de la entrevista, porque eso es un chisme. Muchas veces en los dictámenes ponen, es que me dijo que pasó esto y esto y eso es constitutivo de violencia. Bueno, no estás analizando la credibilidad del testimonio y no estás analizando la posibilidad de simulación. Estás dando por hecho la información que te está dando una persona que tiene intereses de por medio en el asunto judicial. Las dos partes tienen intereses de por medio. Entonces, la aplicación de técnicas como la entrevista en este apartado de objetividad se refiere a la entrevista que es analizada, que es desmenuzada y que se analiza bajo la óptica de que puede existir simulación y que se hace una valoración de la credibilidad de los testimonios. Hay criterios establecidos y manuales para hacerlo, incluso hay algunas pruebas. Las pruebas, por ejemplo, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, la última versión tiene más de 5 escalas de validez. Tiene escalas de validez que nos permiten medir mentira, infrecuencia, simulación, por ejemplo, exageración de sintomatología. Hay otra que nos permite medir infrecuencia psicopatológica de personas que tratan de fingir una mayor afectación de la que tienen en realidad o fingir una afectación que no existe en juicio para obtener un beneficio económico de la guardia y custodia de los hijos y presentan cuadros atípicos, rasgos de personalidad que no son compatibles. Entonces, estas pruebas nos permiten objetivamente medir si hay intentos de simulación y se debe realizar en toda práctica forense. Estos datos se obtienen de la entrevista y de las pruebas, la que deriva precisamente de los instrumentos de evaluación psicológica, test, cuestionarios y otros instrumentos que tienen la categoría de muy objetivos, sobre todo los que están avalados psicométricamente. ¿Cuáles están avalados psicométricamente? Los que tienen una calificación numérica. Las pruebas proyectivas son útiles, son de gran utilidad, sin embargo, influye la subjetividad de quien la interpreta. Aunque los manuales nos establecen ciertos criterios de interpretación, ¿qué tan grande me parece una figura o qué tan pequeña? Para un evaluador puede parecer de tamaño normal y para otro puede parecer grande. O sea, los límites de interpretación no están claramente definidos. Entonces, el mismo dibujo puede ser interpretado de manera diferente por 2 evaluadores. Y las pruebas que están avaladas psicométricamente, la misma hoja de respuestas debe ser interpretada y llevar a las mismas conclusiones, sea quien sea que la califique. Pero se deben complementar. Tenemos resultados de una evaluación objetiva, tenemos resultados de la aplicación de técnicas y que además son congruentes con lo que nos arrojan las pruebas proyectivas. Ahí tenemos una alta confiabilidad de resultados. Esto se debe hacer en la práctica forense, sea en materia familiar o sea en materia penal. El psicólogo se supone que debería ser competente para seleccionar
los instrumentos de evaluación adecuados por la validez, fiabilidad y administrarlo de forma correcta de acuerdo a los estándares. Debemos los peritos, seamos de parte o seamos de oficiales, siempre estar apegados a los principios de objetividad e imparcialidad. No podemos romperlo, no importa quién sea la parte que nos contrate, nuestra obligación es para con el impartidor de justicia, darle elementos al impartidor de justicia para que pueda proteger los derechos de los niños en casos que involucren a niños, niños y adolescentes. Entonces, muchas veces la selección de las pruebas está hecha a conveniencia del perito, ¿no? Aplico las pruebas más fáciles, las más sencillas, las que no me lleva mucho tiempo calificar o analizar, pero estamos incurriendo en una mala práctica. Se deben elegir las pruebas de acuerdo a lo que pretendemos evaluar, de acuerdo a las circunstancias del caso, por eso debemos leer el expediente previamente para ver si hay manifestaciones de que un niño, niña o adolescente pueda estar sufriendo violencia, para ver si hay manifestaciones o ya incluso está registrada la opinión del niño. Tenemos que analizarla y tenemos que profundizar. Bueno, las declaraciones se tienen que analizar siempre, valorar siempre la credibilidad de los testimonios y la posibilidad de simulación. ¿Qué debe contener un dictamen pericial? Por lo general no hay un formato estandarizado ni un formato único, pero debe tener una carátula. Debemos exponer el procedimiento. La carátula obviamente debe llevar pues, el juzgado, nuestro nombre, cédula profesional, el motivo de la valoración. Más adelante se expone el procedimiento. Empezamos con el análisis de la carpeta de investigación o expediente judicial. Se hará un diseño de la evaluación de acuerdo a las características de las personas que vamos a evaluar, porque ¿qué pasa si nosotros no conocemos el expediente y de repente llegamos y llevamos una prueba que aplica para niños de entre 8 y 10 años y no saben, y nosotros la que llevamos es para adolescentes? Pues esa prueba no nos va a servir. Entonces siempre tenemos que llevar diferentes opciones, o sea, a pesar de que tenemos un diseño previo, a partir de la información que nosotros revisamos en un inicio, al tener acceso al expediente o a la carpeta, tenemos que llevar otras pruebas que en determinado momento se pueden sustituir o se puede abundar por si las pruebas que aplicamos no nos arrojaron la información que nosotros necesitamos para arribar a ciertas conclusiones. Tiene que llevar el planteamiento del problema, cuál es la controversia, qué es lo que nosotros pretendemos responder al juzgador con nuestro dictamen. Se tiene que exponer el método. ¿Por qué? Porque todo dictamen pericial está sometido al principio de contradicción. Debe ser susceptible de que sea revisado posteriormente y determinar pues, si la metodología que aplicamos sí verdaderamente nos permite arribar a las conclusiones que nosotros referimos en el dictamen. Tenemos que referir las técnicas e instrumentos utilizados. Yo en lo particular refiero los resultados de cada una de las pruebas y al final en ese mismo apartado hago una integración de resultados, interpretación de resultados. Bueno, en este apartado solo referimos técnicas e instrumentos. Más adelante viene el marco teórico, donde referimos, de acuerdo al motivo de la evaluación, todos los conceptos que estén relacionados. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es el abuso sexual? ¿Cuáles son los indicadores de un niño que está siendo víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son los indicadores de un niño que está siendo víctima de violencia sexual? Alienación parental. ¿Cuáles son los indicadores de alienación parental? Referimos todo esto, formulamos hipótesis previamente de lo que las partes nos dicen en el expediente y que esas hipótesis tendrán que ser comprobadas. Incluso pueden ser anuladas. Es decir, esta hipótesis se descarta porque no encontré los elementos suficientes para acreditar un daño psíquico asociado a violencia intrafamiliar o acreditar un daño psíquico asociado a violencia sexual, o no encontré elementos suficientes para afirmar que existe alienación parental, y entonces llegamos a nuevas hipótesis, nuevas conclusiones. En el apartado de resultados, aquí es donde les digo que los resultados tienen que ser prueba por prueba y al final se hace una integración. A veces se puede hacer una integración, no necesariamente referir los resultados prueba por prueba en el caso de las proyectivas, pero sí podemos referir cada una de las pruebas cuantitativas y una integración de los resultados de las pruebas proyectivas y al final una integración de los resultados. En las conclusiones, en materia penal son conclusiones, en materia familiar son las preguntas que formulamos en un inicio en el cuestionario.
qué es lo que pretendíamos resolver, cuál es la controversia. Eso va en el apartado de conclusiones, que en materia familiar le podríamos poner también cuestionario, tanto el cuestionario del perito de parte, como el cuestionario de la otra parte, como el cuestionario del perito oficial. Los 3 peritos tendríamos que responder a todos los cuestionamientos y tendríamos que, obviamente, exponerlo de manera extensa y someternos al escrutinio de las partes y del juzgador para que pueda llegarse de los elementos necesarios y dictar la medida idónea para proteger los derechos del niño. Emitir recomendaciones, este apartado es opcional, siempre que se considere pertinente. A veces las evaluaciones pueden no ser concluyentes, porque a veces los tiempos judiciales son muy estrictos y a veces la norma procedimental en un proceso judicial se contrapone con el criterio de aplicación de determinados instrumentos. Entonces tenemos 3 días para emitir un dictamen, cuando en realidad para poder llegar a ciertas conclusiones necesitamos de más tiempo. Digo, por ejemplo, ahí yo en ocasiones solicito, desde el momento en el que hago el ofrecimiento de la aceptación y protesta del cargo, solicito un tiempo razonable y justifico el por qué. Y tomando en cuenta que en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, el juzgador está facultado para autorizarlo, a veces se autoriza y a veces no. Pero en ocasiones, si no dispusimos del tiempo suficiente, a veces las partes dolosamente no se presentan a las valoraciones, meten justificantes y pretextos para no asistir, pues podemos recomendar ampliar las evaluaciones o conceder un plazo razonable para completar las evaluaciones, manifestando cuáles fueron los motivos por los cuales no se completó y cuáles serían las pruebas idóneas y los puntos sobre los cuales se tiene que profundizar. Todo dictamen tiene que llevar la bibliografía, porque los psicólogos no nos podemos sacar de la manga todo lo que decimos. Tenemos que dar referencias y dar santo y seña y dar cuentas de dónde estamos sacando la información que nosotros estamos refiriendo al juzgador, para que pueda ser consultada, que a lo mejor se concede credibilidad al perito, pero tiene que estar en el dictamen, para que se pueda revisar en determinado momento si hubo un fraude procesal, si hubo algún vicio en la emisión del dictamen, y que se pueda reponer el procedimiento o se pueda en su momento hacer una revisión para velar siempre por los derechos de niñas, niños, adolescentes. Esto yo les decía respecto a la fiabilidad de la información, que como la relación del perito con las personas en juicio no es la del psicólogo con su paciente, puede haber vicios y puede ser que no sean lo suficientemente sinceras las partes. Y de hecho lo que dicen los autores, aquí les pongo santo y seña, no, generalmente siempre hay matices de las versiones de las partes. O sea, ninguna de las partes nos va a decir la verdad completa, dolosamente o inconscientemente, porque nos pueden estar refiriendo sus apreciaciones de la realidad, donde generalmente ambas partes en juicio, cuando hay controversia por la custodia de los hijos, las 2 partes se colocan en posición de víctimas. Y el problema es que hay gente que tiene más habilidad para convencer, y decíamos que no puede quedar, la sentencia no debe estar motivada por la persuasión, por los argumentos, sino por la justicia de las pretensiones. Bueno, aquí decía, estos referentes también se los pongo, me parece importante destacarlos. Nunca un informe puede ser la recopilación de datos procedentes de técnicas más o menos válidas y fiables, cuyos datos se usen para defender hipótesis mal planteadas con base en prejuicios del evaluador, y tampoco puede estar sesgada por las presiones de los que lo encargan. Decíamos, el perito de parte es igualmente objetivo e imparcial que el perito oficial. El método que se propone que tiene que realizarse es el método empírico-analítico o el hipotético-deductivo. Y esto conlleva el adjetivo científico por el enfoque o la parte cuantitativa. La entrevista no es cuantitativa. Si hacemos solamente entrevista o solamente vemos un video, es completamente subjetivo y es completamente cualitativo. Estamos interpretando cualidades, no es cuantificable. Que este método científico consiste precisamente en la aplicación del modelo hipotético-deductivo, que es aplicable a la ciencia y la tecnología. La consecución del objetivo en los informes periciales sobre guarda y custodia de menores, lo que debemos alcanzar es recomendar lo que sea mejor para el menor, para el niño.
y solo queda salvaguardada a través de la metodología científica. Si no, estamos cayendo en consideraciones subjetivas. Debe hacerse un informe pericial de estas características con los requisitos metodológicos que impidan mitos, falacias y prejuicios basadas en la subjetividad y en la parcialidad de los informantes y técnicos que participan en el informe. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, en el caso Atala Rifo, que yo les mencionaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que revisó y sancionó al Estado que emitió la resolución prejuiciosa, discriminatoria, estaban basándose en el hecho de que la progenitora de las niñas tenía una preferencia y una relación homosexual, y sin tener ningún elemento de prueba que demostrara que esto implicaba necesariamente un riesgo para las niñas, se concede de manera definitiva la guardia y custodia en favor del progenitor, desestimando la opinión de las niñas. Y ahí no había ninguna norma en el estado que fue sancionado que impusiera llegar a esta determinación. O sea, fue completamente basándose en criterios subjetivos. Y ahí vamos a entrar en la parte complicadísima, si es que yo creo que el tiempo no nos lo va a permitir, pero sobre la alienación parental. La alienación parental ha sido un tema extremadamente controvertido. No hay un instrumento que permita detectarla. Es cierto que existen interferencias parentales, es cierto que existen progenitores maliciosos que tratan de entorpecer, limitar o incluso cortar por completo de la convivencia de sus hijos con el otro progenitor. Pero ya en México, por lo menos, la Suprema Corte de Justicia ha desestimado la alienación parental como un criterio idóneo para tomar decisiones en materia familiar. Lo ha desestimado porque el síndrome como tal no cumple con los criterios suficientes para ser reconocido por las comunidades científicas. Lo que sí se puede colegir y sí se puede identificar, más no necesariamente a través de la pericia psicológica, es las conductas maliciosas y las interferencias parentales que puede ejercer alguno de los progenitores o ambos progenitores. ¿Y cómo se puede acreditar esto? Cuando los progenitores que detentan la guardia y custodia no permiten la comunicación de sus hijos con el otro progenitor, cuando les niegan las llamadas, cuando desaparecen los recuerdos, fotografías, etcétera, cuando interponen recursos falaces para impedir y para oponerse a que sus hijos convivan con el otro progenitor, cuando sí les meten ideas en la cabeza. Sin embargo, lo que está desestimado es el concepto de conciencia transformada, porque si tomamos en cuenta que existe una conciencia transformada en el niño, anulamos su derecho a expresar la opinión, y esto la Corte Interamericana lo considera una violación. Si decimos que la opinión del niño va a ser desestimada porque está alienado, estamos anulando su derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Entonces, la forma de acreditar alienación o interferencia parental es acreditar las conductas específicas del progenitor que trata de romper el vínculo del niño con el otro progenitor. Cuando, por ejemplo, la teoría de Richard Gardner de 1985 conceptualiza la alienación parental en función de 8 supuestos indicadores y habla de una campaña de denigración, hablamos de que el niño, por cuenta propia, critica, devalúa a uno de sus progenitores. Pero estas críticas y devaluaciones son críticas y devaluaciones típicas del progenitor alienador. ¿Qué significa? Que no es un rechazo, miedo u odio justificado, sino que en realidad son críticas incluso estereotipadas, como es que mi papá maneja mal, es que mi papá se la pasa en el sillón viendo el fútbol rascándose la panza, es que mi mamá no sabe manejar. Este tipo de comentarios son frívolos, pues, no tienen un sustento y son comentarios que el niño escucha en su contexto familiar. No justifican un rechazo, sino que en realidad son comentarios a veces incluso hasta sexistas. Por ejemplo, se habla de una justificación frívola o débil para el rechazo. Y esta justificación frívola o débil significa que las explicaciones o los argumentos que él da el niño para no querer convivir con uno de sus progenitores no son razonables, no son proporcionales al nivel de rechazo. Pero si el niño dice, es que mi papá me pega, es que mi mamá me jala el pelo,
es que mi papá me encierra, o es que mi mamá me insulta. Esas no son razones frívolas, eso es violencia. Y si nosotros nos vamos por el argumento de que el niño está alienado, le estamos dejando en un estado de indefensión y de vulnerabilidad que lo pone en riesgo, que pone en riesgo su integridad, y lo estamos dejando en desprotección. Entonces hay que distinguir muy bien, y cuando nos metemos en este tipo de categorías extrañas, como la alienación parental, tenemos que ser muy cuidadosos. Se tiene que hacer una evaluación exhaustiva, sobre todo cuando hay manifestaciones de un menor en relación a que uno de sus progenitores o algún integrante de la familia ampliada ha tenido conductas de violencia de cualquier tipo. Primero tenemos que hacer una evaluación profunda y no podemos jugar con estas categorías. Si nosotros acreditamos que un progenitor impide la convivencia, no le contesta el teléfono, se cambia de domicilio, incluso a mucha distancia del domicilio del otro progenitor, con tal de que el niño, de romper el vínculo del niño con el otro progenitor, ahí estamos hablando de una interferencia parental. Cuando uno de los progenitores le cuenta historias al niño sobre que su papá o su mamá son malvados, que cometieron crímenes, que a lo mejor de cuestiones hasta de infidelidades, cosas que no son temas para los niños, y entonces el rechazo del niño se justifica en historias que el niño no vivió, ahí son razones frívolas y hay una campaña de denigración. Pero cuando las historias son historias propias del niño, son vivencias que están justificando este rechazo. Y si nosotros jugamos con estas categorías extrañas, estamos dejando al niño en riesgo. Luego, por ejemplo, el fenómeno del pensador independiente, el llamado fenómeno del pensador independiente, que se califica cuando el niño dice que el rechazo hacia uno de sus progenitores se debe a él mismo, que no tiene que ver con el otro progenitor. Bueno, ¿qué diría un niño maltratado? Diría, es que yo rechazo a mi padre que me golpea porque mi mamá me dijo que lo rechace. El niño maltratado va a decir, le tengo miedo porque me pega. Y eso no es un fenómeno del pensador independiente, eso es un niño maltratado al que estamos dejando en indefensión. Entonces, sí existe la alienación parental, sí existe la interferencia parental, pero no debemos jugar y tomarlo como un elemento o una causa para decretar una pérdida de la patria potestad, para decretar una suspensión de la convivencia. Se tienen que atender a muchos elementos, incluso obligar a un niño a convivir con una persona a la que le tiene miedo es causarle un terrible daño emocional. Y este debate ha estado sobre la mesa de las comunidades científicas desde hace varios años, pero las fuentes confiables dicen no existe el síndrome de alienación parental. Algunas otras posturas ideológicas, más no científicas, defienden el argumento de la alienación parental porque hay conceptualizaciones que se ponen de moda. Sí existe, pero hay que tener mucho cuidado. Y me voy a ir más adelante, después me regreso a este punto porque estamos sobre el tiempo. Ya María me indicará si regresamos a las competencias parentales, pero quiero explicar un poquito del diagnóstico diferencial con algunas referencias. El rechazo puede estar justificado de un niño cuando hay alienación parental a través de un adoctrinamiento. Cuando el niño dice, es que no quiero a mi papá o a mi mamá porque come muchos chocolates, porque es borracho, porque nos engañó. Ahí el niño está dando, esto se le llama escenarios prestados. El niño está rechazando a un progenitor por lo que le hizo al otro progenitor. No son las vivencias propias. Cuando son vivencias propias, hay que defender los derechos del niño. Bueno, cuando se llama de alienación parental sin adoctrinamiento, al acercamiento que tiene un niño a una de sus figuras parentales, quienes se encuentran inmersas en conflictos, tratándose de respuestas adaptativas del menor que busca escapar de una situación de hostilidad recíproca entre sus padres. Casi en todas las disputas por la guardia y custodia de los menores y en el divorcio de los progenitores, los niños caen en conflicto de lealtades. ¿Por qué? Porque tienen que tener una figura que les dé seguridad. Si se encuentran en medio de ambos, en medio del conflicto, el niño no se siente seguro. Entonces, generalmente, dan un apoyo al progenitor con el que se sienten más cómodos y rechazan al otro, se alinean, mas no están alienados. Una cosa es alineación y otra cosa es alienación. Alienación, de acuerdo a la teoría de Gardner, se habla de un lavado de cerebro, de una
conciencia del progenitor que ejerce interferencia parental que se mete en la cabeza del niño. Y entonces empieza a hacer todos estos comentarios de, es que mi papá no llega a casa o mi mamá no llega a casa porque prefiere irse con los amigos, es que esto o aquello, pero no son vivencias propias. Ahora, bueno, la demostración por parte de un niño de un fuerte desagrado o antipatía hacia un progenitor puede ser adaptativa cuando el progenitor rechazado es violento y poco fiable. Y las respuestas naturales ante un divorcio, es habitual que los niños muestren un afecto de distinto modo hacia cada uno de sus progenitores o que se aproximen más hacia uno de ellos sin que necesariamente esté causado por interferencias parentales, sino por una simple preferencia o afinidad. Aquí hay que tomar en cuenta también la edad y la madurez del niño y la etapa del desarrollo en la que se encuentre. Si nosotros, por ejemplo, revisamos la teoría psicoanalítica, particularmente las teorías del desarrollo psicosexual, las teorías de Sigmund Freud, en la etapa del complejo de Edipo, los niños y las niñas desarrollan una relación libidinal con el padre del sexo opuesto y una relación hostil con el padre del mismo sexo. Las niñas rivalizan con la mamá y los niños rivalizan con el papá. Y no siempre se da el Edipo de manera normal, así se le llama Freud, de manera normal, a veces se puede dar un Edipo invertido, pero el complejo de Edipo, el atravesamiento edípico, puede explicar el rechazo parental y una mayor afinidad con el otro progenitor. Entonces es mucha la teoría que tenemos que revisar y no quedarnos nada más con los conceptos de moda. ¿Por qué? Porque dicen varios autores, por ejemplo, Asunción Tejedor Huerta, Barudi, Silva Aguilar y muchos otros autores, que en muchos casos, bajo la presunción de alienación parental, se deja a niñas, niños o adolescentes al cuidado de progenitores maltratadores. Bueno, las preferencias esperables por uno de los padres en el desarrollo normal de las alineaciones o posicionamientos, que son reacciones a las circunstancias específicas del divorcio y el alejamiento respecto a un padre que ha sido negligente o abusivo. Puede darse, por ejemplo, por déficits en las habilidades del progenitor que no tiene la custodia. A veces uno de los progenitores puede tener mayor capacidad de generar apego o mayor competencia parental o mayor capacidad para vincularse con el niño, y eso justifica la preferencia, y estando inmersos en una dinámica de divorcio o separación, puede justificar también el rechazo por alineación, más no por alienación, sino por una conducta natural del niño. El rechazo moderado hacia alguno de los progenitores es algo evolutivamente normal, lo que mencionábamos, que se puede explicar desde la teoría psicoanalítica. Serios problemas, por ejemplo, con el progenitor rechazado, y entre estos podría ser un estilo de crianza, un modelo educativo punitivo o autoritario represivo. Entonces, por eso es importante que la evaluación psicológica sea profunda, que evaluemos la personalidad de los progenitores, las competencias parentales de los progenitores, la personalidad del niño, el estado emocional del niño, el apego y la afinidad que tenga el niño con cada uno de sus progenitores, los deseos y los sentimientos del niño. Eso es fundamental a tomar en cuenta. Por supuesto, si el deseo del niño es vivir con un progenitor alcohólico, adicto, violento, por supuesto que se justifica que la decisión del impartidor de justicia sea parte de la voluntad del niño. Pero si no hay elementos suficientes, no se puede o no se debe basar la determinación en presunciones de idoneidad basadas en sexo, género, nivel socioeconómico, raza, nivel sociocultural, nivel educativo, sino tomar al niño como centro y valorar objetivamente todos los elementos y todas las circunstancias que rodean al caso y que rodean al niño para determinar cuál escenario resulta más benéfico para un sano desarrollo integral, partiendo siempre de la premisa de que el niño tiene derecho a convivir con ambos progenitores y con su familia ampliada. Solamente se justificaría una restricción o limitar esa convivencia libre, regular, cuando represente un riesgo, porque es un derecho fundamental también el derecho que tiene a vivir en familia. Bueno, el rechazo del contacto dice que la reacción hostil, dicen los autores, que la reacción hostil y expresión de ira ante los cambios vitales que supone el divorcio de sus padres para un menor se puede manifestar en el rechazo a uno de ellos y el acercamiento con el otro. Nuevamente aquí citan el estadio evolutivo.
Mientras que, por ejemplo, en el caso de la alienación parental, el rechazo es injustificado porque el niño da razones frívolas, como por ejemplo, es que mi mamá casi no juega conmigo, o mi papá casi no juega conmigo, es que mi papá no me gusta cómo se viste, por ejemplo, ¿no? O no me pone atención, o pasa mucho, y aunque ahí habría que considerarlo, razones frívolas, pero la violencia, el maltrato, los golpes, el encierro, los gritos, los insultos, jalones de pelo, no son injustificados. Esto es violencia. Bueno, en este caso, el rechazo del contacto puede darse por diferentes causas que resultarían lícitas, por ejemplo, en casos de maltrato, abuso o negligencia. Aquí también entra la identificación de estos estilos de crianza o modelos educativos, por ejemplo, sobreprotectores o extremadamente permisivos o inhibidos. Padres y madres que no les ponen atención a los niños. Y entonces el rechazo se justifica cuando el niño teme quedarse con un progenitor que no le pone atención o que no atiende sus necesidades, o en un niño pequeño que no es capaz de identificar las necesidades del niño. Y entonces el niño es un niño que vive en completa soledad. Ese tipo de incompetencias parentales o negligencias parentales justifican el rechazo de los niños hacia alguno de sus progenitores. En estos casos, nuevamente, no constituye alienación parental. Tampoco cuando el niño haya experimentado o vivido directamente déficits en la capacidad parental del progenitor rechazado, conductas específicas que puedan generar miedo en el niño. A veces, progenitores que no necesariamente directamente insultan al niño, pero que sí insultan a la pareja, o que manotean, golpean las cosas, que son extremadamente punitivos. Eso también justifica un rechazo. Entonces, el evaluador, a través de la integración de entrevista y las pruebas aplicadas a los padres, a los hijos y de las fuentes colaterales, tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Si no ha aplicado pruebas, no ha evaluado al niño, no ha evaluado a los progenitores, no se debe aventurar a emitir un diagnóstico o siquiera presumir la presencia de una alienación parental, sobre todo cuando hay manifestaciones directas o imputaciones directas de un niño de que ha sufrido violencia de cualquier tipo u omisiones. Bueno, puede deberse a que el niño no encuentre nada positivo en su relación con un progenitor y prefiera no tener contacto con este. Esto sea fomentado o no por el progenitor aceptado. Y esto lo dice la Academia Americana de la Niñez y Adolescencia, la Academia Americana de Psiquiatría para la Niñez y la Adolescencia. Los menores que se implican emocionalmente en el conflicto entre sus padres tienden a buscar una explicación por sí mismos a la disputa y a mantener para ello una visión polarizada de cada una de sus figuras parentales, enfatizando los aspectos negativos de la interacción con el progenitor ausente. También se da mucho el caso, y aquí ya les hablo de la experiencia profesional, sobre todo con progenitores muy jóvenes. Hay padres y madres adolescentes o que fueron padres y madres en la adolescencia y que en realidad son muy indiferentes con los niños y que los niños tienen un mejor vínculo con los abuelos, por ejemplo, o con los tíos o con otros cuidadores y que incluso prefieren los niños quedarse con los abuelos que quedarse con los mismos progenitores. Y si ello es acorde con el interés superior de la infancia, es una posibilidad. Es una posibilidad buscar la mejor opción siempre para proteger los derechos del niño. Asunción Tejedor Huerta, que está citada en González, señala que el rechazo al contacto con un progenitor puede darse por motivos muy diferentes y en ocasiones pueden estar relacionadas con el comportamiento del progenitor rechazado o con las propias vivencias del menor que pudiera haber experimentado antes de la ruptura familiar. O sea que la alienación parental prácticamente se califica o se identifica cuando no existe una razón que justifique miedo, odio o rechazo. Pero la razón puede ser, decíamos, el nivel evolutivo del niño puede ser que esté alineado con uno de los progenitores porque tiene mayor afinidad y se aferra a prevalecer con este, y no necesariamente por alienación, pero cuando existe un motivo que lo justifique, no se configura. Generalmente, de acuerdo a los autores, lo que provoca rechazo o aversión hacia la figura del no custodio o del progenitor rechazado son las propias conductas inadecuadas e inapropiadas de este progenitor o hacia el otro progenitor
o hacia el propio niño. En otras ocasiones, la resistencia está basada en sus propias convicciones o por sus propias experiencias personales. No tiene que haber violencia necesariamente para que el niño prefiera a uno de sus progenitores, o cuando hayan tenido conocimiento de circunstancias objetivas que le provocan distanciamiento y falta de afecto. Esto se da sobre todo en la adolescencia, cuando ya las y los adolescentes son conscientes de ciertas conductas que pueden chocar con los propios valores del adolescente, y entonces rechazar al progenitor. A lo mejor no necesariamente ha sido violento de forma directa, pero llega en estado de ebriedad a la casa, llega en estado de ebriedad y genera situaciones pues de violencia demasiado incómodas, violencia quizá indirecta, y esas circunstancias específicas pueden provocar distanciamiento. Y bueno, si estamos en tiempo, no sé cómo estemos de tiempo, María, para citar solamente algunas diapositivas más respecto a las competencias parentales. Sí, ¿cómo estamos? Aquí estamos, sí, te va a quedar 30 minutos, pero como te dije que no había tanto límite por el hecho de que era un video, o sea que llevamos más de 100 minutos, casi 2 horas, así que si quieres concretarlo, o bueno, eso te lo dejo a tu criterio, José Antonio. Claro que sí. Bueno, entonces ya hemos revisado de manera muy general cuáles son lo que debemos evaluar en la prueba pericial psicológica para poder ofrecer elementos al impartidor de justicia y que a su vez éste pueda dictar una sentencia o emitir una resolución que tienda a velar por el interés superior de la infancia. En la evaluación pericial psicológica se tienen que tomar en cuenta los elementos ya mencionados, las competencias parentales. Entre ellas está la capacidad de agencia parental, que es la capacidad no solamente de permitir, sino de procurar un vínculo sano y satisfactorio entre el niño y el otro progenitor. Tienen que tener también la capacidad de generar apego, de vincularse afectivamente, ser una persona, por ejemplo, que muestre cierta estabilidad emocional. Un factor de riesgo, por ejemplo, sería la evidencia de rasgos psicopatológicos, trastornos de la personalidad, conductas antisociales, adicciones, propensión a las conductas violentas, impulsividad, poca tolerancia a la frustración, entre otros factores de riesgo. La capacidad que tenga, otra competencia parental es la capacidad que tienen los progenitores de vincularse y de relacionarse en la vida del niño, de estar involucrados en la escuela, en las tareas escolares, en la alimentación, en la educación formal y no formal, en el esparcimiento, en actividades incluso sociales, de procurar que el niño se integre socialmente. Hay progenitores que quizá, sin decirlo despectivamente, satisfacen las necesidades del niño, pero sobre todo las más básicas, las alimenticias, las de vestido, las de higiene, y traen al niño o niña bien peinadito, bien comido, bien vestido, pero son huraños a la interacción social, y entonces el niño no va a desarrollar habilidades socioadaptativas. Es importante que en la prueba pericial psicológica y de trabajo social también se considere el entorno social, cultural, material, los elementos materiales que ofrece cada uno de los progenitores. Si, por ejemplo, uno de los progenitores ofrece el llevarse a vivir al niño a un domicilio muy apartado de donde el niño está acostumbrado a desenvolverse, el niño va a cambiar de escuela, de familia, de muebles, de casa, de mascotas, de convivencia con los padres, y este cambio abrupto puede generar también un impacto en la vida del niño. Entonces, son muchos los elementos que se tienen que considerar. En realidad estamos ya excedidos en tiempo y en verdad que no hemos abordado, yo creo que el 10% de las temáticas que se tendrían que tratar. Yo pienso que hace falta el diseño de otros protocolos, por ejemplo, para que sirvan de guía a las evaluaciones periciales en materia de psicología, a las periciales en trabajo social, y sobre todo para saber cómo hacer la petición de pruebas. ¿Qué pruebas se deben de utilizar? ¿Por qué? Porque el tipo de pruebas y de evaluación que realicen los peritos queda a criterios del evaluador, y a veces no se utilizan las pruebas idóneas y quedan muchos cabos sueltos, muchos elementos sueltos que no permiten llegar a la exhaustividad y a la profundidad que nos impone la norma.
Entonces, yo con esto finalizaría la presentación, que creo que incluso nos excedimos. Nuevamente, María, te agradezco muchísimo por la invitación. Espero que los argumentos, los comentarios vertidos en este video puedan servir de algo en la Sí, formación de seguramente. quienes trabajamos José en Antonio, los la verdad niños es y que adolescentes. te agradecemos muchísimo y justamente, no quiero interrumpirte, pero porque me parece muy valioso todo lo que pudimos conversar esta tarde y también es un inicio para organizar luego desde nuestras fundaciones o asociaciones, ¿no es cierto?, alguna capacitación en este sentido, porque creo que, como bien dices, muchas veces los profesionales que están en estos temas tienen muchísimo trabajo también, ¿no? Es algo que también quizás suceda en México y el tema de la capacitación es difícil porque no se encuentran por ahí los espacios o no están los recursos. Y en el tema de adolescentes, como bien también dijiste, hay por ahí modas o temáticas o problemas que nos llegan y lo único que queremos como asociación también es fundamentalmente proteger estos derechos. Pero a veces se nos hace muy difícil porque hay que luchar contra el egoísmo de los adultos, contra la ignorancia, con la falta de empatía y todavía también, como bien dices, con la falta de capacitación a veces de otros actores sociales, de otros actores también judiciales o profesionales que no comprenden por ahí, bueno, por dónde quizá tendríamos que ir para lograr una evaluación certera, eficaz, veraz, para poder informar a los jueces sobre cuáles son las situaciones reales por las que está atravesando ese niño o esa niña. Y como bien decías también, ¿no es cierto?, el tema de la guarda o del cuidado compartido, que en Argentina, por ejemplo, en el año 2015 ya empezó con el nuevo código a ser prioritario, que en otros países aún no, y también tiene que ver con esto, ¿no?, de una cuestión cultural, ¿no? Y también a veces ideológica, decir, bueno, mejor están con la mamá o mejor están con su papá, y en realidad mejor están con los dos. Pero cuando los dos no se ponen de acuerdo, ese es el gran problema y que lo sufrimos. Y no sé si existe o no, yo también a veces he hablado de síndrome de la alienación, no existe el síndrome, no está en el DSM-5, pero sí existe esta interferencia, esta a veces hasta maldad, ¿no?, de parte de los padres que, como yo Sí. digo, le echan la culpa a los hijos de lo que ellos eligieron o lo de que ellas eligieron. Entonces el niño se siente como que culpable de una situación en la que no ha participado. Por eso también este congreso habla de los derechos y el protagonismo, porque tenemos que darle protagonismo, tenemos que darle la voz, como bien dijiste, la escucha, y sobre todo, ¿no es cierto?, valorar esa escucha en cuanto a las circunstancias y en cuanto a lo que hay que decidir. Así que te invito también, José, ya nos vamos a poner de acuerdo para hacer alguna capacitación un poco más profunda de todo esto que has dicho, para poder llegar a defender de mejor manera desde la interdisciplina, ¿no es cierto?, estos derechos tan importantes. Claro que sí, María, te agradezco la invitación, estoy al pendiente y bueno, voy a ver todas las conferencias de los ponentes, que muy interesante el Congreso. Te felicito, oye, la organización, tantos eventos y tantas participaciones. Te agradezco mucho nuevamente y sabes que siempre a tus órdenes en lo que pueda apoyar. Gracias. Es la generosidad de ustedes, la generosidad de gente como tú, que un día, que a lo mejor un sábado, como estamos, bueno, realmente dedica muchas horas, no solamente para decirlo, los que lo hacemos sabemos que para prepararlo, todo el tiempo que más allá de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, siempre que vamos a hacer un aporte a un congreso como este latinoamericano, ¿no es cierto?, anual, que realmente es escuchado por mucha gente, ponemos todo ese esfuerzo y después el otro esfuerzo que este año, como no se puede hacer presencial, hemos optado por hacer una modalidad sincrónica y una asincrónica como esta para que pueda quedar este material y no solamente se puede escuchar en una oportunidad del Congreso, sino que se pueda seguir escuchando cuando se necesite y también se pueda difundir. Así que, José Antonio, muy agradecida por todos tus aportes. Te mando un fuerte abrazo, María. Que tengas buena tarde. Gracias.